buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Radio a Primera Vista. Hoy saliendo en vivo acá en el streaming de la Feria Internacional del Libro en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás, Solange? Muy feliz, la verdad es que con toda la previa que le venimos haciendo en todos los programas de lo que fue el mes pasado y principios de estamos contentísimos, felices de que esto esté sucediendo con tantas actividades. La verdad es que no paro de venir a la Feria del Libro a conocer gente, a escuchar presentaciones, a entender de libros. La verdad es que está todo acá y me encanta que esté sucediendo. Al principio miedito con el tema de la lluvia, lo que fue en Mujeres que Inspiran, la carpa, qué pasaba con la Feria del Libro, y sin embargo te cuento que se llenó. En ese primer día en el que me tocó participar en uno de los paneles, creo que hubieron alrededor de 100 personas con una lluvia mega monumental en la puerta, así que esto es un éxito desde el primer día. Así es, la verdad es que coincido, estamos muy contentos de estar acá, vamos a saludar a nuestros oyentes y como este programa sabemos que va a pasar muy rápido, tenemos dos invitadas, vamos a arrancar por esta anfitriona. Hoy nos visita Liliana Peralta, secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia. Muchas gracias, Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la verdad un placer poder compartir un panel de mujeres, porque esto también es importante. Siempre hay hombres, hoy estamos las mujeres y eso hay que celebrarlo. Bueno, gracias, muchas gracias por invitarme y bueno, y poder también compartir con ustedes esta magnífica Feria del Libro, que a veces uno cuando habla de lo que uno organiza, de lo que uno propone, es como que bueno, viste, siempre se cuida, ¿no? Pero la verdad que es como decía Solange, muchísima gente que está disfrutando. Nos quedan muchos días todavía para que la gente se acerque, que disfrute y de eso se trata, ¿no? Que todos los comodorenses de todas las edades puedan acercarse y puedan recorrer, aprender, compartir, leer, acercarse a los autores, que eso también es muy importante, y poder preguntar, porque a veces no es tan fácil llegar a un autor cuando hace una presentación de un libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, y hoy tenerlos acá de primera mano, de poder verlos, ¿no? Y de poder pedir una foto y sacarse una foto, eso también es muy importante y a eso yo le pongo un valor principal, ¿no? Para mí eso es muy intenso. Lili, sabemos que tenés poquito tiempo y yo quiero ir directamente al punto que nos convoca en el programa de hoy, porque vamos a estar hablando de salud. Y sabemos que esta Feria del Libro tiene una particularidad y es que atraviesa muchos ejes. No solo tiene que ver con la cultura general, sino también con la gastronomía y también con la salud. Y quiero saber un poco más sobre esto. Cada vez va ganando más espacio las temáticas de salud en la Feria del Libro. Mira, siempre la Feria del Libro es plural en todas las temáticas que se abordan. Y todos los años fue, como vos bien decís, fue creciendo esta necesidad de acercar a los comodorenses distintas propuestas que tuvieran que ver con el tema de salud. Así que en esta feria hay ya bueno, pasaron muchas presentaciones de libros y charlas, conversatorios en torno a la salud, y ahora ya vienen también otras propuestas. Bueno, sé que ustedes tienen mucho que ver en la presentación de Facundo Manes, que va a estar el día sábado en Comodoro Rivadavia, y para eso, para nosotros es un honor que hayan solicitado que Facundo esté presentando su último libro en Comodoro Rivadavia. Y te imaginas que no pude ni siquiera pensarlo ni un minuto. Digo, sí, va a tener el espacio, y buscamos enseguida el espacio que seguramente nos va a quedar igual chico, porque es una personalidad que nos va a traer algo seguramente muy novedoso, y escucharlo a él ya es atrapante, así que para mí es de muchísima satisfacción poder estar. Dicen que es un orador increíble, así que bueno, vamos a enterarnos de qué se trata ya en estos días. Pero yo quería ir por un tema muy significativo para mí, ¿no? El eslogan que lleva esta Feria del Libro, que es más libros, más libres. Justamente en estos días estaba leyendo un libro que se llama La Ventana Verde, que tiene que ver con transición energética en la Argentina, y que de alguna manera hablaba de que
no sé, las batallas, por significarlo de alguna manera, se ganan a través de la lectura, de los libros que silenciosamente nos están acercando un conocimiento, un saber, una perspectiva, Más ideas. un pensamiento más crítico, autores que hablan de una cosa y otros hablan de lo mismo en otro sentido, y de alguna manera nos van abriendo caminos. ¿Cuál es la sensación para vos de esta Feria del Libro, de la organización que viene creciendo año tras año, de la cantidad de actividades que se generan y que seguramente te buscan a Cultura para seguir sumando iniciativas? ¿Qué significa para Liliana este eslogan y el propósito que tienen detrás de que esta iniciativa tan hermosa alrededor de la lectura siga creciendo? Yo creo que este es uno de los eslogan más fuertes que tuvimos en estas últimas ferias del libro, y lleva justamente a eso, ¿no? De ampliar los criterios a través del conocimiento, de las experiencias, del poder compartir con el otro. Y cuando uno dice más libros, más libres, eso te lleva justamente a pensar que no te pueden coartar la libertad de elección de qué voy a leer y qué voy a dejar de lado. Entonces, más allá de que por ahí te pueden dirigir cuál es la lectura que es más conveniente, uno internamente sabe lo que va a elegir, y cuando vos elegís es porque sos libre. Entonces, cuanto más lees, más libertad vas a tener. Así que bueno, ese fue el eslogan, y fue también elegido en función de los 50 años de Memoria, Verdad, Justicia, que bueno, justamente a través de las actividades que se realizaron este año se cumplieron los 50 años, y a través de las actividades que se fueron realizando en forma conjunta con la cátedra de la Universidad de la Patagonia, bueno, que después solicitaron que justamente esta feria tuviera ese acompañamiento del eslogan principal, teniendo en cuenta que son 50 años, 50 acciones que desde la cátedra se han realizado y se van realizando a lo largo de todo este año. Así que me pareció también importante que pudiéramos acompañar a los 50 años con el más libros, más libres. Sí, de alguna manera es algo que nos invita a un pensamiento más crítico, ¿no? Exacto. A una comunidad que, como bien dijiste, no puede ser a partir de lo que lee, de lo que escucha, de lo que piensa, dirigida para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones, para elegir su camino, para entender de los temas que le interesan, ¿no? A mí me gustó mucho, y bueno, es un tema que yo vengo acompañando, la presencia de todo lo que tiene que ver con Malvinas y este desparramar la Feria del Libro por el territorio de Comodoro Rivadavia, interviniendo con las presentaciones en distintos lugares, ¿no? Malvinas creo que es algo muy, muy, ni te diría cercano, está adentro nuestro en Comodoro, y creo que tuvo una presencia bastante importante en todo lo que es esta feria. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Es así porque, bueno, justamente el hecho de no tener solamente un día, como es el 2 de abril, tan marcado para la historia, sino poder continuar hablando a lo largo del año de Malvinas, y yo creo que la Feria del Libro es el ámbito ideal para seguir malvinizando. Y cuando vino Víctor y me comentó qué es lo que quería hacer él en el marco de la Feria del Libro, obviamente que nunca lo dudé. Y cuando propusieron también hacer una muestra con las fotografías y después el documental y las charlas, los conversatorios, y cuando desde Buenos Aires me piden si podían en la Feria del Libro que viniera una mujer que el día 8 de marzo de este año ganó la maratón en Malvinas, y que fue maltratada, porque no sé si es maltrato o directamente destrato, Sí. no la dejaron vestir los colores de Argentina, entonces ella dijo, bueno, en algún lado tengo que llevar el color de mi patria, y se puso ropa interior con los colores de Argentina, que a lo largo de la carrera, cuando se dieron cuenta que ella iba a ser la ganadora, no le daban en los puestos de agua, no le acercaban
ella tenía que acercarse al puesto para poder recibir el agua, y cuando los puestos de hidratación, y cuando había nenes sí le acercaban, porque bueno, los chicos inocentes se acercaban y le daban el agua, pero dice sentir eso, ¿no? Como el rechazo permanente a lo largo de esas 3 horas, 42 kilómetros que corrió, de cuando llega a la meta, dice no pude no gritar Argentina. Entonces cuando grita Argentina, había otro argentino que también había viajado a Malvinas y que la venía filmando, y ese video se hizo viral cuando ella grita Argentina. Bueno, las consecuencias fueron que no subió al podio, no le dieron medalla, no le dejaron que hablara con ningún medio. Fue algo, dice, tremendo, dice, pero a mí me cambió. Dice, a mí me cambió para llegar a mi ciudad, ella es de Pinamar, y empezar a trabajar con todas las instituciones de hablar de Malvinas. Dice, en base a mi experiencia y a lo que nosotros en otros lugares, ustedes son cercanos, nosotros desde Comodoro lo vivimos a esta guerra muy, pero muy de cerca. Y bueno, yo lo que le decía era, si bien ahora nosotros hablamos y tenemos, ellas justamente a la mañana siguiente de la charla, esa mañana que iba a dar la charla, se había levantado temprano, había ido a correr, y cuando se cruzó y vio que decía la Guardia de las Estrellas, me preguntaba, le digo, bueno, nosotros acá en Comodoro la gente acompaña a nuestros héroes, a nuestros veteranos, el primero haciendo esa guardia de estrellas y al día siguiente haciendo todas las actividades con un desfile. Entonces ella me decía, bueno, dice, ya empecé a ir a todos los lugares que me llaman para que tomen conciencia de lo que fue Malvina y lo que tiene que seguir. Y yo siempre le digo, mirá, nosotros cuando tenemos las actividades culturales y bueno, y el trabajo que se hace desde el municipio acompañando a nuestros héroes, a nuestros veteranos, siempre yo que tengo oportunidad de manifestar, siempre les digo que lo que nosotros hacemos es poco, es nada con lo que ellos hicieron defendiendo a nuestra patria. Así que la verdad que fue un momento de mucha emoción, y recordar cómo uno desde el ámbito donde estaba trabajando, yo era docente, cómo lo vivimos con los chicos, la verdad que fue tremendo. Y después cuando vinieron las mujeres, las enfermeras que estuvieron en Comodoro y que también tuvieron un rol protagónico en ese hospital de campaña que se había armado en el aeropuerto, y que fuéramos y encontráramos la trinchera donde ellas habían estado y que se resguardaban cuando había algún momento de tensión o había alguna sirena que bueno, que anunciaba que podía haber algún problema. Dice, ellas llegaron, fuimos juntas y llegaron y dicen, uy, está igual a como nosotros las dejamos. Así que bueno, eso es también algo a cumplir, que es poder dejarla en las condiciones en que ellas la tuvieron en su momento, y que bueno, y que sea también patrimonio de nuestra ciudad. Bueno, no te queremos robar más tiempo, queremos agradecerte y particularmente yo quiero decir algo, siempre estás presente, quizás como lo escuchaste a Víctor, otra vez alguien levanta el teléfono, te manda una nota, queremos coro, queremos Malvinas, queremos salud. Sé que también va a estar no solo Facundo Manes, sino Facundo Pereira. Los dos Facundos tenemos. Tal cual, lo que uno el sábado, otro el domingo. Claro, lo que tiene que ver con salud, con alimentación y con ese tipo de cuidados también. La verdad es que queríamos no dejar pasar esto, no como contar la agenda, sino contar lo que es la sensación de organizar algo tan grande, de permitirnos a la gente de Comodoro y de la zona vivir tanta diversidad en cuanto a la lectura y a lo que es la cultura. Acompañar siempre que aparece alguna propuesta ahí a tu oficina. Yo ni llego a la oficina, al teléfono. Y bueno, sentir que lo que quizás nuestra comunidad quiere es escuchado y llega de alguna manera a materializarse en el territorio y acercarnos a todo eso que muchas veces vemos tan lejos en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Así que nos encantó poder haber compartido este ratito, que nos cuentes de primera mano cómo es esta
abertura que tiene Cultura hacia todo lo que aparece, porque la cultura no es únicamente lo que a mí me gusta o lo que a vos te gusta, sino quizás a lo que a un montón de gente le gusta y no es lo mismo en nuestra localidad. Así que un gracias enorme, te liberamos para seguir trabajando, que vemos muchísimo movimiento. Te cuento que la puerta está llena de adolescentes esperando no sé qué. Y bueno, nosotros seguimos con otro libro, seguimos aprovechando toda esta posibilidad que nos da la Feria del Libro, metiéndonos sí de lleno en un programa de salud ahora. Antes de despedirla y para hacer este nexo, digamos, entre la despedida de Lili, la bienvenida a la próxima temática, nuestra próxima invitada, quiero rescatar otro tema que tiene que ver con cultura y es lo que pasa fuera de la Feria del Libro. Y es este espacio de los talleres culturales que ocurren durante todo el año y que yo siempre dije y ahora lo estaba reafirmando con la profesional que vamos a estar charlando, la importancia de que existan y que las personas, los adultos mayores, tengan una excusa, un horario y un día donde encontrarse con otros. Hacer actividades. Hacer actividades, que tanto tiene que ver con la salud y el bienestar cerebral, que es de lo que vamos a estar hablando, y es algo que también quería poner en valor. Seguro. La feria termina, el año continúa, el invierno es largo y esto continúa. Y seguimos con muchas actividades y de eso se trata, ¿no? Cuando uno piensa en talleres de los barrios, para la comunidad, piensa justamente en eso, más allá del aprendizaje, de lo que puedan aprender y llevárselo a veces para poder tener algún otro ingreso, es esto, ¿no? De poder compartir con el otro, de tener un momento para decir, no, yo tengo martes y jueves taller, me tengo que arreglar, tengo que ir, y uno visita los talleres y ve que siempre llevan algo para compartir, para comer, para tomar un mate. Entonces ese encuentro con el otro es lo que mueve también, sobre todo a los adultos mayores, a estar bien, a estar sanos, porque esto también cura. Y de eso se trata, ¿no? De poder seguir trabajando a lo largo del año con todas las temáticas culturales, y por eso sigo diciendo que la cultura es un derecho y como tal debemos ejercerlo y reclamar todos los días y cada vez que necesito algo para que eso se cumpla. Así que les agradezco que pongan en valor a la cultura de Comodoro y que sigamos para adelante teniendo en cuenta que todos queremos lo mismo, queremos un Comodoro mejor, más vivible y con todas las oportunidades para todos, ¿no? Para todas las edades y el desarrollo de todas las posibilidades y temáticas que son tan necesarias para el crecimiento de la población. Bueno, gracias a ustedes. Es así, gracias, porque como siempre se dice, a Comodoro lo consideran una ciudad minera, ¿no? Y creo que todas estas cosas nos alejan un poco de ese título o ese eslogan que nos ponen, acercando todo lo que tiene que ver con este movimiento cultural y con esta expresión que se vive en Comodoro alrededor de la cultura. Así que muchas gracias. Gracias a vos, gracias por reconocer esta tarea que es de todos. Gracias. ¿Seguimos o hacemos un corte, Lore? Se sigue. Bueno, vamos a recordarles que estamos saliendo en vivo desde la Feria del Libro. ¿Cómo nos encuentran? Si quieren también, además de escucharnos, estarnos viendo, estamos en YouTube como Cultura Comodoro, en Instagram @Feria del Libro CR y en Facebook Feria del Libro CR en mayúscula también. Así que bueno, acá estamos con Radio a Primera Vista saliendo desde la Feria del Libro. Vamos con esta segunda invitada, como les decía, este nexo, ¿no? De lo que tiene que ver con la salud cerebral, con el bienestar, con el mantenernos el mayor tiempo posible, con nuestra memoria intacta. Entonces la tenemos nuevamente porque es la segunda vez. Aquella vez salió por teléfono en el año 2024 y hoy la tenemos acá con nosotros a Teresa Torralba. Ella es la presidente de la Fundación INECO, que ahora nos va a contar también un poquito qué hace a través de la fundación, y vamos a estar hablando de memoria y olvido, que va a estar presentando su libro también. Ella va a estar presentando su libro. Vamos a aprovechar también esta charla para una invitación a algo que se va a estar haciendo mañana, que va a estar abierto al público, que tiene que ver con también memoria y olvido, sobre todo enfocado en las personas mayores. Vas a ver hablarnos en detalle. Esto, como contábamos recién, va a salir del marco de acá, del salón en el que hoy estamos, del Centro Cultural, y se va a hacer en el 7º
piso del edificio de petroleros jerárquicos ahí en Vélez Sarsfield. Y bueno, la idea es acercarnos no solo a los autores, sino una profesional tremenda que maneja este tema como los dioses. Así que le vamos a dar la bienvenida y la entrada a esta charla de lo que, a qué se refiere este encuentro, esta charla, esta presentación de mañana. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá de vuelta en Comodoro, ya por segunda vez, en esta feria del libro que, como recién decían, es realmente muy interesante, con una diversidad espectacular y llena de jóvenes, ¿no? Que son el futuro, por lo cual la verdad que siempre es un placer. Bueno, en el marco, hablando de la charla de mañana que daremos en INECO Comodoro, yo le llamo INECO Comodoro, bueno, es la sede de INECO aquí, es una charla sobre estas dos palabras que para mí son fundamentales, que es memoria y por otro lado olvido, ¿no? ¿Por qué me parece importante traer esta palabra olvido también al título de la charla? Tiene que ver con que muchas veces ya no importa tanto la edad, no solamente en los adultos mayores, sino que también en los adultos jóvenes, como podría ser yo, por ejemplo, que ya a los 50 uno empieza con algunos olvidos, ¿no? Y poder distinguir con claridad cuál es un olvido normal de cuál es un olvido patológico es fundamental, porque la diferencia está en una tremenda preocupación acerca de su estado cognitivo o entender que es parte de lo que es un envejecimiento normal, de así como pasa el tiempo y nuestra piel envejece y nuestras arrugas aparecen, también sucede lo mismo con el cerebro, ¿no? Y que el envejecimiento en el cerebro específicamente se ve en esto, nosotros llamamos se llama, en términos más técnicos, ¿no? Pero atrofia hipocampal, que es decir, unos hipocampos, que son los encargados de la memoria, sufren el paso del tiempo. Y entonces aparecen estos olvidos que se dan en forma esporádica, que empiezan más bien con los nombres propios, ¿no? Que ¿a quién de ustedes no les pasó olvidarse? No me sale el nombre de ese actor y después yo te presento 3 alternativas y vos decís, sí, lo conozco perfecto. O querés decir el nombre de el padre de tu amiga, que no es alguien tan cercano, pero vos lo sabías. Y es como tardás un poco más en esa estrategia de búsqueda de la información. Entonces, primero es distinguir qué es normal y lo que no es normal. Y mañana, bueno, después entraremos más en detalle, pero mañana la invitación es a todas aquellas personas que le interese conocer, bueno, qué es esperable a qué edad, a determinadas edades. Por supuesto, a medida que envejecemos, porque el factor edad siempre es muy importante en lo que es lo cognitivo, a medida que envejecemos aparecen más olvidos, aparecen anomias, es decir, estas dificultades en evocar las palabras. Uno está un poco más lento en ir a buscar lo que necesita en ese cerebro, ¿no? Pero no siempre envejecer es equivalente a tener un deterioro cognitivo. Y esas diferencias son importantes, porque también tenemos que pensar, chicas, que, por ejemplo, el ánimo, estar con el ánimo bajo, estar demasiado estresado, impacta notablemente sobre nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, a veces los olvidos no tienen que ver con una enfermedad que tanto tememos, que es la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente en la población mayor, sino que en realidad esos olvidos pueden tener que ver con que uno está muy estresado y está pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, hay miles de matices y siempre es importante no preocuparse, sino ocuparse. Y ocuparse a veces es aprender, es tener más conocimiento. Eso es lo que vamos a tratar de transmitir mañana. A mí me gustaría ir por esto que hablábamos en la previa de los factores protectores de la salud cerebral, que hablábamos de emociones, hablábamos de la vida social, como hablábamos recién con Liliana, si los podemos ir detallando. Bueno, cuando hablamos de salud cerebral, no es equivalente a ausencia de enfermedad, ¿no? Esto me parece importante. No es, si yo no tengo ninguna enfermedad, entonces tengo mi cerebro sano. No es así. En realidad, la salud cerebral habla de esas capacidades que tenemos cognitivas, emocionales y sociales, ¿no? Para poder utilizarlas para un objetivo. Entonces, es potenciar nuestras habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Y como me preguntabas vos, ¿cuáles son sus factores protectores? Siempre tenemos factores protectores y de riesgo. Pero bueno, arranquemos con los protectores. Los protectores
tienen que ver primero con una buena alimentación. Van a ver que son bastante sencillos, que no significa que uno los cumpla, ¿no? Pero es comer bien, hacer ejercicio físico, dormir bien, muy importante dormir bien. El cuidado de nuestras emociones, fundamental. Y yo le sumo un quinto, que es tener un propósito de vida. Que nuestra vida tenga un sentido. Que quizás no siempre uno reflexiona acerca del sentido de nuestra vida, pero tenemos que aprender un poco de la cultura oriental en ese sentido, ¿no? Los de Occidente más de Oriente, que ellos siempre, digamos que el envejecimiento o el cuidado también tiene que ver con entender que estamos en este mundo no solamente para lograr nuestro propio objetivo, sino en un mundo mayor, ¿no? Ecológicamente hablando, socialmente hablando. Así que si uno pone en la balanza el hecho de tener desafíos cognitivos, es decir, hacer actividades desafiantes. Yo, que soy neuropsicóloga, este es mi mayor tema, por supuesto, y actividades desafiantes es, si yo soy ajedrecista, no es desafiante jugar al ajedrez. Si yo soy locutora y tengo mi programa de streaming, y esta actividad ya la hacemos de taquito. Para mí, hacer un informe y ver un perfil cognitivo de mis pacientes y determinar si tienen o no un deterioro cognitivo es algo que hago hace 30 años. En cambio, si a mí me ponen una guitarra, o como yo lo he tenido que hacer porque tanto lo pregono que al final lo hago, si me ponen arriba de un estrado para que yo haga teatro, que no es una habilidad que yo tengo y que no me siento cómoda con ella, eso sí es un desafío cognitivo. Aprender un nuevo lenguaje, hacer un ejercicio nuevo, aprender un instrumento musical. Así que siempre mis recomendaciones para las personas que me preguntan qué puedo hacer para mantener mi mente en forma es realmente hacer este tipo de actividades desafiantes. Acordarnos que estar solos es realmente malo para la salud, ¿no? Entonces, hablando de los talleres y de la obligación de poder salir, la mejor estimulación para un cerebro es otro cerebro, definitivamente, porque el otro cerebro, la otra persona, lo que hace es cuestionar mis pensamientos, utilizo el lenguaje, aprendo lenguaje nuevo, podemos discutir, podemos disentir, pero todo eso hace, y por supuesto el vínculo que se genera con el otro, todo eso hace finalmente a una buena salud cerebral. Entonces, comer bien, ya no hay una dieta específica, antes se hablaban de que los arándanos, que los pescados, pero en realidad es una dieta normal, que cubra y variada. Una dieta variada, ejercicio físico fundamental, es el mejor antidepresivo existente y además justamente todo lo que las hormonas que derivan de hacer ejercicio físico impactan positivamente sobre nuestro cerebro, nos dan mayor inmunología, digamos, nos hacen inmunes, así que tienen muchos beneficios. El vivir esta vida equilibrada con estos hábitos, porque no es comer bien un día, no es salir a correr un día, no es juntarme con amigos un día, es en realidad mantener estos hábitos de vida por siempre, o por lo más que podamos, ¿no? Me encanta a mí y de alguna manera todo esto que estás diciendo no lo puedo traspolar directamente a lo que fue la presentación de tu libro hoy a la tarde, que también estuvo fantástico y que tiene que ver con los adolescentes, ¿no? Creo que hay algunos puntos de contacto, pero me gustaría también que nos presentes un poquitito ahí, una previa de lo que se charló hoy a la tarde en esa presentación que estuvo genial. Bueno, el libro es un libro que se llama Adolescencia, una mirada de las neurociencias. Y lo que tiene este libro, en realidad yo había escrito un libro anterior, que hacía 6 años, que se llamaba Cerebro Adolescente. Pero bueno, desde 6 años, digamos, para ahora, ha pasado tanto. Aparecieron un montón de cosas. Pasó primero la pandemia, y eso para la salud mental de los jóvenes fue realmente devastadora. Y además apareció la tecnología en toda su dimensión, ¿no? Nuevas adicciones, ya las adicciones anteriores. El hablar solo de alcohol y drogas y cigarrillo ya nos quedamos muy cortos. Ajá. Tenemos que hacer la presentación en sociedad que todos conocemos, que son las adicciones comportamentales, la adicción al juego, la adicción al celular, la adicción
a las redes sociales. Y todo esto, y el libro lo que intenté hacer yo de forma muy sencilla en este libro que se llama Adolescencia, de editorial Paidós, justamente es presentar qué es lo que la neurociencia tiene para decirnos, cómo desde las neurociencias podemos instruir a nosotros padres, instruirnos a los padres, a los profesionales de la salud y a los docentes en cómo entender mejor por qué piensan y sienten así los adolescentes. Entendiendo que hay una crisis importantísima en lo que es la salud mental adolescente. La verdad es que los porcentajes o la prevalencia actual de depresión y ansiedad en los adolescentes es tremenda. Los índices de suicidio adolescente son brutales. Entonces no podemos dejar de escuchar esta problemática. Habiendo dicho esto, este libro, por supuesto que lo que hace es darnos un panorama, como a mí me gusta, muchísimo más positivo de la adolescencia, porque no todos los adolescentes tienen problemas. Así como los adultos mayores es un grupo bimodal, que no todas las personas de 80 años tienen problemas de memoria, los adolescentes, la gran mayoría, tienen unas adolescencias normales, donde su desarrollo cerebral y su desarrollo mental lleva su curso esperable. ¿Por qué siempre pensamos que la adolescencia era problemática? Era porque en general todos los libros se escriben a partir de los chicos que van al consultorio nuestro. Y eso fue así. La verdad es que hoy yo en los dos libros, pero especialmente en el último, hago mucho foco en que es un periodo espectacular. En realidad es un periodo de plasticidad cerebral, que es un periodo de creatividad, que es un periodo donde los chicos están, el cerebro de los adolescentes, en esta plasticidad del desarrollo que se da durante la etapa adolescente, que, como contaba hoy, todos sabemos que los primeros 2 años de los chicos son fundamentales. Vos tenés que presentarles estímulos emocionales, cognitivos, para que se vaya formando estas redes cerebrales. A los 2 años eso se termina. En la adolescencia vuelve a aparecer esa plasticidad. De vuelta se vuelve plástico ese cerebro, que uno puede moldearlo. Entonces, es tan oportuna esa etapa para hacer tantas cosas con los chicos. La feria del libro, los libros, el deporte, la actividad la musical, la admiración por la naturaleza, el sentido de propósito. Y fíjense si los adolescentes no tienen propósito. En general, la gran mayoría se llevan el mundo opuesto, ¿no? Acuérdense la ONU hablando de esa chica hace unos años acerca de, no me acuerdo exactamente, pero era sobre un tema de ecología, ¿no? Sí. Es decir, es una etapa tan propicia para tantas actividades y además nos llena de responsabilidad a los adultos. Porque los adultos tenemos que entender que durante ese periodo, que por suerte los chicos están en el colegio o en la facultad, quien tiene acceso a ella, están aprendiendo y eso es un gran desafío cognitivo, pero que además se necesitan políticas públicas que acompañen esto, ¿no? Entonces es importante que también desde las políticas públicas miren esta población, que es 1 de cada 6 chicos, 1 de cada 6 personas en el mundo están en este grupo etario. O sea, es un grupo muy grande como para negligir, ¿no? Así que bueno, este libro habla de los factores protectores, de los factores de lo social, de la importancia de lo social, de la tecnología, de cómo podemos ayudarnos a los padres con tips muy concretos para el uso del celular, el no abuso del celular, de las tecnologías, la salida a la noche, la marihuana, el alcohol, las cosas que nos preocupan a todos, ¿no? Y también todo lo proactivo, la importancia de los grupos sociales, la importancia del deporte, la importancia del propósito, del sentido. Así que bueno, todo eso desde la neurociencia. Eso es lo que presenté hoy en el libro Adolescentes. Fuimos de una punta a la otra, hablamos primero de los adultos, después de los adolescentes, ahí tangencialmente lo que pasa con la salud cerebral en los más chiquitos, en los recién nacidos hasta los 2 años. Ahora, hay tareas que hacer para detectar determinadas cosas, porque siendo vos la presidenta de la Fundación INECO, entendemos que en INECO hay cuestiones que pueden ser abordadas para acompañar casos en los que no estamos ahí en situación de salud, sino que estamos entrando en otro panorama y diríamos, ¿cuáles son las cosas que se pueden tratar, resolver, acompañar una vez que aparecen? Que quizás
primero sería detectarlas, como bien decías en el caso de la memoria. Hay casos en los que un olvido es normal y cuando empiezo a darme cuenta que no, bueno, qué pasa en otros aspectos de la vida, no únicamente de la memoria, y qué cosas se pueden tratar a través de estos distintos métodos, situaciones. Bueno, y ni que hablar, vamos a dejar para otro capítulo el tema de adolescencia, educación y demás, que creo que ya no merecen un tratamiento, sino hablar de nuevas leyes, ¿no? De algunas cosas que hacen a la construcción de las comunidades, de la sociedad. Pero, ¿qué se puede esperar como tratamiento, ¿no? ¿Y qué cosas surgen? ¿Y qué cosas podemos acompañar y tratar? ¿Y a qué cosas debemos estar atentos para decir, bueno, esto me salió de lo normal y voy a hacer una consulta, por ejemplo? Bueno, lo primero que tengo para decirte seguro es que siempre hay algo para hacer. Siempre. Nuestro cerebro, así como yo decía que es muy plástico en los primeros 2 años, muy plástico por segunda vez, tremendamente plástico en la adolescencia, sigue siendo plástico hasta que nos morimos. Realmente es plástico. Siempre, siempre, siempre se puede hacer un tratamiento que tenga un impacto positivo sobre el cerebro del paciente. Siempre. Y yo te lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, habiendo trabajado con casos muy difíciles, neurológicos, donde uno podía ver el impacto y la injuria, y sin embargo se logra una mejor calidad de vida. Pero habiéndote dicho esto, que es directamente el paradigma sobre el cual yo me paro, que siempre podemos ayudar cuando existe un problema, cuando existe una patología, cuando existe una condición, cuando existe un sufrimiento, un buen equipo profesional siempre puede trabajar y darle respuesta. Ahora, ¿cuándo consultar? Y como bien decís vos, a todas las edades, desde chiquitos, cuando existen algunos trastornos que tienen que ver con el desarrollo, en la infancia, en la adolescencia y aún en los adultos y adultos mayores. Para mí hay algunas palabras que son claves para esto. Uno es si aparece un síntoma, ¿cuán grave es? Uno es la palabra gravedad. Segundo es cuánto dura ese síntoma, la duración, la durabilidad. No importa la etapa de la vida, sino si aparece un síntoma, cuán grave es, cuánto dura, o sea, dura un segundo, apareció y se fue, o está durando bastantes semanas. Y lo más importante es cuánto impacta en la vida funcional de la persona. ¿Le impide adquirir pautas del desarrollo? ¿Le impide tener una escolaridad normal? ¿Le impide tener una conversación con sus amigos, poder sentarse a la mesa y comer con su familia? ¿Le impide hacer lo que hacía antes? Es decir, hay un cambio en relación a su estado anterior. Si estos tres, digamos, uno tiene estos 3 señales de alarma, por supuesto, dependiendo del caso, hay un montón de condiciones heterogéneas que no te las puedo ni listar ahora, pero desde un paciente con trastorno por déficit de atención, que empieza a perder la atención, que empieza a fallar en el colegio, que tiene muy malas notas, que tiene la autoestima muy baja, que cree que no le da, y en realidad lo que tiene es un trastorno por déficit de atención, bueno, señal de alarma, consultar, preguntar, la respuesta es sí o no, porque a veces no, parecía que sí, pero en realidad no lo es, estaba pasando un mal momento, estaba anímicamente decaído, pero sí, en realidad cumple los criterios y con este tratamiento específico esto puede mejorar. Y así podemos hablar de trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, que hoy son una epidemia, los chicos ansiosos, ¿tiene un ataque de pánico o en realidad no tiene ganas de salir, no puede salir? ¿Tiene taquicardia? ¿Eso a qué se debe? Y hay infinidad, de preguntas que como padres, seguramente, o uno mismo ha vivido en forma personal, que decís, ¿esto es normal o no? Y siempre mi recomendación, Solange, es, si uno tiene una mínima duda, siempre consultar. Porque la consulta adecuada y oportuna ahorra no solamente tiempo y plata, salud mental. Ahorra que la propia persona se sienta mal por lo que le está pasando, que la familia crea que tiene un problema cuando no lo tiene, y si lo tiene, se trata. Porque hay tratamiento hoy, en instituciones como las nuestras, donde ya tenemos acceso a todo ese conocimiento y en la forma de tratamiento integral, donde podemos ayudar a la familia, ayudar al paciente para que las cosas, mejorar la calidad de vida, ¿no?
Claro, es súper importante, no sé si Lori ibas a preguntar algo, pero es súper importante lo que acabas de decir, ¿no? Muchas de estas cosas no tienen impacto únicamente en la persona que está transitando una situación determinada, sino que esto tiene mucho que ver con lo social, con lo que le impacta a la familia, qué es lo que le pasa en el colegio, qué es lo que pasa en ese aula cuando una persona aparece con características determinadas. Y eso me parece, diríamos, significativo. Es como que a partir de esa situación hay una familia o un grupo que tiene también que salir a hacer cosas para acompañar. Y en ese grupo, si lo ampliamos, está la comunidad, ¿no? En la comunidad a mí me llamó mucho la atención de lo que vos hablabas hoy y que tiene es tal cual, ¿no? Para grandes, para chicos, para muy chicos. Cuántas cosas que están pasando y que de repente decimos, bueno, esto, no sé, cuestiones como se tocaron hoy, que consultaron las drogas, qué pasa cuando hablamos de drogas sociales, como que de repente sí, yo hago esto, pero 1 o 2 veces por semana, todo bien, es todo bien, no es todo bien, cómo desde la sociedad nos paramos a pensar y tomamos decisiones que se hagan más fáciles para todos, porque a mí me hizo mucho ruido algo que dijiste, es o todos cambiamos o no cambia nadie, ¿no? Esto que pasa en las escuelas, en los egresos. El otro día estaba en un cumpleaños en que te ponen la torta, la cara en la torta, y nosotros tenemos, por ejemplo, en Altamira antecedentes de alguien que el palito que tenía la torta se lo haya clavado en el ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo paramos o cómo modificamos estas prácticas que se convierten en naturales y que después no son nada naturales, terminan con diríamos, un esfuerzo significativo en un acompañamiento o un tratamiento para mejorar la salud? Y qué grande queda este tema para algo que parecía tan sencillo, como acompañar a la salud, te diría, de manera preventiva en estos casos que hablamos de salud cerebral, ¿no? Sí, desde lo social me parece, un tema mayor porque es cierto que, como decíamos antes, ¿me acerco? Sí. Un tema mayor principalmente porque, como decías vos, o como decíamos antes, ¿no? O cambiamos todos o no cambia nadie, pero ¿cómo hacemos para cambiar todos? Claro. En una sociedad cada vez más democratizada, donde cada cual, en definitiva, decide por sí mismo. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y hay muchos intentos en diferentes temáticas, ¿no? Desde, por ejemplo, el uso del celular, si no, hasta qué edad. Claro, porque como vos decís, Teresa, decide cada uno lo que quiere, pero hay muchos que no deciden o no decidimos. Cuando hablábamos hoy, por ejemplo, en los adolescentes de los likes en, no sé, en una red social. Y ya un poco decide, pero no decide tanto, porque hay algo como que lo persigue, o hay un propósito ahí de exposición que necesita, o salimos y no dormimos en toda la noche, ¿y cómo afecta eso a mi salud? Y bueno, hacemos que los lugares a los que se sale terminen más temprano, pero entonces hasta ahí no decido, porque si el horario en el que salen mis amigos es el horario en el que esto está abierto, es como que me estoy quedando relegado del grupo de pertenencia, ¿sí? ¿No? No, realmente me parece muy, muy complejo, pero sí creo que tiene que ser como una decisión mancomunada, que no sé cómo la podríamos lograr, pero que entiendo que en algunos lugares, con algunos temas, se está empezando, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay grupos que yo conozco de familias que se han puesto todos de acuerdo por lo menos en Buenos Aires conozco varios grupos donde el celular no se les da hasta los 13 años, y es cierto que en el mundo los chicos tienen celular mucho antes, pero en ese grupo que está avalado y que está sustentado por el amigo y mi amigo y el amigo de mi amigo, es un grupo cada vez más extenso, en ese grupo no se usa el celular hasta los 13. En las escuelas porteñas no se usa más el celular adentro de la clase, por ejemplo, ¿no? Pero bueno,
No es sencillo, no es sencillo. Por eso yo digo, tiene que haber primero el acceso al conocimiento, que me parece muy importante, porque hay muchas cosas que para mí no se hacen por desconocimiento. Porque si tuvieran mi libro en mano, que donde está escrito, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Por qué, cuándo, cómo, sí y no? Como preguntaban hoy, ¿hace mal la marihuana al cerebro? No sé, hay tanta evidencia que si no lo querés, es porque, si no la sabés es porque no la querés buscar. Pero digo, estar abierto al acceso al conocimiento, y una vez que uno tiene ese conocimiento, está obligado a actuar. Y ahí sí, yo creo que hay que poner leyes, o por lo menos discutir temas que son importantes y bajar líneas directivas muy claras, ¿no? En algunos sentidos. Bueno, yo quiero recordarles, porque todo esto es la antesala a una charla que va a estar ocurriendo mañana. Mañana jueves 6 de agosto la pueden conocer en vivo, pueden sacarse todas las dudas con nuestra invitada de hoy, que es Teresa Torralba, que es la presidenta de Fundación INECO, que nos está visitando aquí en Comodoro. La pueden escuchar mañana a las 16 horas en INECO Comodoro, que está ubicado en Buchardo 1350, séptimo piso. Ahí va a estar, donde los invitamos, entrada libre y gratuita. Es una gran oportunidad porque uno no siempre tiene este acercamiento con profesionales, digamos, de nivel nacional, y bueno, para sacarse todas las dudas. La charla se llama Memoria y Olvido. Así que bueno, la invitación está hecha. También quiero agradecerle a Oscar, que nos escribió, nos dice que nos está viendo por YouTube. Ya nos empiezan a decir que se nos empieza a terminar el programa, Solange. No, específicamente eso, invitarlos, porque quizás las dudas que tenemos nosotras o las cosas que estuvimos charlando hoy se acercan a lo que le pasa a la gente o están muy alejadas de lo que algunas personas quisieran preguntar. Así que creo que mañana tenemos una hermosa posibilidad de escuchar primero lo que viene a contarnos, y a partir de ahí, por supuesto, de interactuar, de hacer preguntas, de seguir ampliando el conocimiento. Entiendo lo difícil o lo complejo que puede ser este cambio que vamos buscando, pero creo que específicamente empieza por ahí, ¿no? Por poner los temas sobre la mesa, por tener un programa de radio en el que estemos hablando de estas cuestiones, por hacer encuentros en los que las personas puedan preguntar, porque aparezcan libros en donde podemos encontrar y estar o no de acuerdo, pero encontrar el conocimiento, el fundamento, la bibliografía que se utilizó, absolutamente todo. Así que básicamente eso, celebro la charla de hoy, que se fue dando por entre otras cosas, la teníamos como una invitada de novedades y se nos quedó al programa porque el verdadero invitado se demoró su vuelo. Claro. Así que es que tenía que ser. Hoy teníamos que estar hablando a pleno de este tema y esperamos poder continuar con esta charla con muchos de los que hoy nos están escuchando mañana en INECO Comodoro, séptimo piso del CDA, como los conocen algunos. Claro, Centro de jerárquicos. actividades de jerárquicos. El gimnasio de jerárquicos, vamos a decirles, ahí suben las Y actividades. aprovechan a conocer el lugar que está Precioso. maravilloso. Bueno, ya quedan poquitos minutos, pero también quiero poner en valor esto de que ella es la presidenta de la Fundación INECO, y hablábamos antes del programa a qué se dedica esta fundación. Y justamente es esto, ¿no? Es llevar a la comunidad estos temas que durante tanto tiempo nos estuvieron velados, por así decirlo, y que hoy por hoy están al alcance de la mano. Es llevar políticas públicas, es hacer charlas, es llegar a la gente. Así que este es nuestro granito de arena para con la Fundación INECO, que ya nos vamos familiarizando, ya es parte de nuestra cotidianeidad, podemos decir, desde que aterrizó acá en Comodoro. Así que bueno, la verdad nos encantó conocerte. Hay otra invitación para mañana, entonces a las 16 horas vamos a tener esta charla, pero no se olviden que a las 20:30 horas en el Cine Teatro Español está la presentación del documental Malvinas de nuestro colega Víctor Amigorena, así que por favor no dejen de asistir, entrada libre y gratuita. Sí. Pará, Lorena, que queremos avisarle y confirmarle al público que este sábado a las 12, como históricamente lo hacíamos desde A Primera Vista, tenemos un programa exclusivo y especial durante toda la hora con Facundo Manes. Así que vamos a abrir este paréntesis en el medio de los sábados en los que hasta ahora no estábamos, habíamos desaparecido, para seguir hablando de estos temas, para conocerlo y ampliar de primera mano todo lo que tiene para decirnos. Así que independientemente de que el miércoles que viene seguimos como siempre, este sábado a las 12 del mediodía por Radio del Mar,
Facundo Manes en persona y en exclusivo charlando con nosotras. Teresa, ¿te quedó algo que quieras comentar? Nos queda un minutito libre para que aquello que no te hayamos preguntado, algún mensaje, alguna conclusión que quieras transmitir. No tengo, tengo mucho para decir. En realidad tengo más que nada agradecimiento por estar acá con ustedes. De vuelta a decirles, la charla de mañana, yo creo que puede servirle a cualquiera, porque quién no tiene un olvido, a quién no le falta la palabra, un nombre, quién no le pasan estas cosas que son tan cotidianas, que por ahí no se acuerda dónde dejó el auto o dónde dejaste las llaves, no encontraste el celular, como que hay tantas pequeñas sintomatologías que no son, en realidad que son parte de la normalidad, que mañana podemos hablar de todas estas cosas que son tan interesantes para mí. Y agradecerles y decirles que me encanta estar acá, que ojalá haya otra nueva oportunidad, otro año, ya van 2, pero bueno, hay 2 sin 3 dicen, así que quién les dice, el año que viene estamos acá con algún nuevo libro, quizás. ¿Quién sabe? Vamos a confiar en el desvío. Y bueno, nos vemos entonces mañana personalmente a las 16 horas con quienes tengan ganas de escuchar y de charlar con Teresa. Ahí vamos a estar. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Agradecemos a todo el equipo técnico y a la Feria del Libro por habernos permitido este streaming saliendo en vivo. También vamos a agradecer a nuestro equipo técnico de nuestro programa. Ellos son Víctor Amigorena y Melina Gallardo, quienes están en producción. Jorgito Barría, que nos acompañó desde Controles, desde Radio del Mar. Natalia Pagliari, desde Instituto Altamira, con Marketing y Comunicación. Aquí en el piso somos Solange Freile y Lorena Asís. Y nos vamos a encontrar el sábado entonces a las 12 del mediodía por Radio del Mar. Gracias.